Okay, we're going to introduce ourselves. I'll start with me. I'm Darlene Hanson, and I'm a speech and language pathologist in the Los Angeles area. Nos vamos a presentar. Mi nombre es Darlene Hanson. Yo soy una patóloga de lenguaje y habla en el área de Los Ángeles. I've worked with individuals who have autism and other developmental disabilities for over 30 years. Yo he trabajado con individuos que tienen autismo y otras discapacidades de desarrollo durante 30 años. The majority of my time I've worked with individuals who don't speak at all or who have limited communication. And so I look at augmented communication. La mayor parte del tiempo trabajo con individuos que no pueden hablar o que tienen muy poca comunicación y también buscamos métodos para aumentar la comunicación. So thank you for having me. Gracias por invitarme. If you can, Bella, are you going to speak this or do you want Sonia to translate? Hello, this is in Spanish. Right. I don't know if Bella's going to, Bella, are you going to read this? It's on her device, darling. Yeah, go for it. Hola a todos. Mi nombre es Isabella y quisiera informarles acerca de mi comunicación aumentativa y alternativa en esta presentación. Aprendí a deletrear y pensar en español escuchando a mis abuelas leyendo los libros de español de mis hermanos mayores. Apenas estoy descubriendo que necesito estudiar vocabulario más avanzada para poder ayudarles mejor. Les deseo mucha suerte en encontrar ayuda por sus seres queridos. Yeah. My slides are not moving forward. There we go. Okay. William, go ahead. Good evening. My name is William Del Rosario, and I am honored to be here today to share about how I communicate. It might surprise you to know for most of my life I was not presumed to be able to communicate because I have autism and am non-speaking. That could not be more false. In fact, I have always had my words ready, but they were locked and I had no real way to share my thoughts. It all changed when my mom and dad bought me an iPad in Proloquo Tugo. I am here as a DVU student and turn to share more about AAC, so maybe it can help your family too. Muy buenas tardes, mi nombre es William del Rosario y es para mí un honor estar aquí el día de hoy para compartir con ustedes cómo es que yo me comunico. Les sorprenderá a saber que la mayor parte de mi vida se presumía que yo no me podía comunicar porque tengo autismo y no hablo. Eso no podría ser más falso. De hecho, yo siempre he tenido mis palabras listas, pero estas estaban bajo llave y yo no tenía una manera real para compartir mis pensamientos. Todo esto cambió cuando mi mamá y mi papá me compraron un iPad y el Proloquo Go. Yo estoy aquí como un estudiante de BU en un interno para compartir más acerca de los dispositivos para el aumento de la comunicación para que les pueda ayudar a sus familias también. Okay, so I want to start with just a few definitions here and want to define for you the way we look at communication. Vamos a comenzar con algunas definiciones y lo primero va a ser para definir lo que es comunicación. So communication has a sender and a receiver. It's always a two-way street. La comunicación siempre tiene que tener un receptor y un demostrador. Eso es como una calle de doble vía. A lot of times we think about communication as speech, but it's more than speech. Muchas veces nosotros pensamos que la comunicación es el habla, pero es mucho más que el habla. So some of you might have children or adult children who don't have use of their speech.
Ustedes a lo mejor tienen niños o hijos un poco más grandes que no tienen una manera como usar el habla. Other people might have speech, but they talk about the same thing over and over again. It's like a script, and they don't really communicate very well. Hay otras personas que sí pueden hablar, pero siempre dicen lo mismo una y otra vez, lo siguen repitiendo. Entonces, esto no es una comunicación. And so for either of those groups, the people who don't speak or the people who have poor use of their speech, we use this thing called augmentative and alternative communication. Entonces, para esas personas, las que tienen, tienen un habla muy pobre o no tienen manera de cómo hablar, entonces es donde se usan, estos son los dispositivos alternativos de aumento a la comunicación. And we're going to talk a little bit more tonight about different ways that people communicate. Y el día de esta noche vamos a hablar acerca de otras maneras diferentes en que la gente se puede comunicar. And so when we talk about, well, augmentative and alternative communication, I'm going to be calling it AAC. Y cuando yo hable de una comunicación alternativa y de aumento, nos vamos a referir a ellos como AAC. So AAC means that it's the system is going to be the way the person communicates. Y AAC lo que quiere decir es que el sistema es el medio por el cual la gente se va a comunicar. It can be low tech, meaning it's just a piece of, or no tech, meaning a piece of paper, or it could be an iPad, which would be high tech. There's a whole lot of stuff we'll talk about. Puede ser, es un rango muy amplio, puede ser desde ninguna tecnología, un pedazo de papel y lápiz, o puede ser un iPad, lo que es una tecnología alta, como les digo, un rango muy amplio. So everyone communicates, and the important thing to remember is we learn to communicate through experiences. Todas las personas se comunican y es importante recordar que todos se comunican por medio de experiencias. And we see communication as there's many ways and they all count. They're all good. Y nosotros tenemos que pensar que hay muchas maneras para comunicarse y todas estas cuentan. So when we expect communication and accept communication, we're seeing that we can start adding skills and systems to increase communication. Y cuando nosotros esperamos comunicación y aceptamos la comunicación, lo que nosotros podemos ver que comienza a añadir habilidades y sistemas para aumentar la comunicación. We'll talk more about that. Vamos a hablar más de esto. William. Access to communication means that I express it by a communication modality and the support needed. It must also include active listening while giving my words the opportunity to be heard equally. Acceso a la comunicación quiere decir que yo expresamente tengo una modalidad de comunicación y el apoyo que se necesita. También tiene que incluir el escuchar activamente mientras estoy dándole a mis palabras la oportunidad para que se escuchen y de igual manera. Access to AAC tools and devices isn't enough. I need support to access my communication. My communication at present is dependent on having a trained communication partner. I use letterboards, keyboards, or an iPad to spell or type my thoughts. Once I learned to spell, my life changed. Need to say that having academics made all the difference because I had the ability to express my thoughts without limits. Having the ability to access communication means having dignity necessary to live.
Acceso a las herramientas de la comunicación alternativa y aumentativa y los dispositivos, esto no es suficiente. Yo necesito el apoyo para tener acceso a mi comunicación. Mi comunicación en la actualidad depende de tener a un socio de comunicación entrenado. Uso entonces a lo que se llama los teclados, a unas tarjetas con las letras y o un iPad para deletrear y poder escribir mis pensamientos. Una vez yo aprendí cómo deletrear, mi vida cambió. Necesito decir que tener una academia, eso hizo toda la diferencia porque yo tuve la habilidad para expresar mis pensamientos sin ningún límite. Tener la habilidad para tener acceso a una comunicación quiere decir tener la dignidad necesaria para vivir. So this is what it takes to get communication. AAC. Esto es lo que se toma para tener comunicación. The first thing we all have to do is presume competence. Lo primero es que tenemos que asumir competencia. Now, presumed competence means that even though schools or professionals or family members sometimes are telling you that your child has real limitations, I guess I would say, maybe they're saying using intellectual disability. Asumir competencia, eso quiere decir que aunque las escuelas y profesionales les pueden decir que sus hijos tienen alguna limitación, incluyendo discapacidad intelectual. So that means they're not presuming competence. Eso quiere decir que ellos no están asumiendo una competencia. Presuming competent means that I think that you understand the experience that we're having, unless you can't answer me and tell me that you don't understand. Esto quiere decir que ellos asumen que están entendiendo lo que estoy diciendo, a menos que ustedes me digan, no puedo entender lo que me están diciendo. So I'm not going to limit the things that I expose my child to, or the children in the classrooms to. Y no voy a limitar a mis hijos a los que ellos están expuestos o incluso a los niños del salón de clases. It also takes acknowledging that communication. Let me start again. Acknowledging the communication that the person gives you, and then saying it out loud as it happens. I'll give an example in a minute. Y que eso quiere decir reconocer la comunicación lo que la persona les está diciendo y repetirlo. Déjenme darle un ejemplo. So if, for example, if your person pounds on the table, okay, when they're mad. Digamos, por ejemplo, que una persona entonces pone las manos sobre la mesa cuando están enojados. And I would say to that person, I see you're mad. Let's figure out, tell me what you're mad about. Entonces, what I can do for you. Entonces nosotros le vamos a decir a esa persona, veo que tú estás enojado. Veamos qué podemos hacer acerca de esto. A lot of times professionals are telling us that we're supposed to tell the person to say it differently, to say it better, point to a picture to say you're mad. But I don't think that's a good idea. A veces los profesionales nos dicen que nosotros tenemos que decirle a esa persona que lo digan de otra manera, que lo digan diferente, que señalen un dibujo para mostrarnos que están enojados, pero eso no tiene que ser así. Because the person has already said they're mad. They pounded on the table, right? So you can say, I see you're mad, but now what you really want to know is how to fix that for them. Ahora, la persona ya nos dijo que está enojado porque golpeó las manos en la mesa. Entonces nosotros ahora le decimos, sí, ya veo que estás enojado. ¿Qué vamos a hacer ahora? So that's a very, what happened? Uh-oh, hang on. I don't know what's happening with my line. 1 second. Okay. Another thing it's going to take is us
whoever, professionals, families, providing a system for that person to learn and opportunities to use it as much as possible. Entonces lo que va a tomar es que nosotros, los profesionales, todos, tenemos que proveerles un sistema para aprender, para que aprendan y también que sepan cómo usarlo. Then we have to use the system throughout the day. Luego tenemos que usar este sistema durante el día. So these are the things that you want to have in your head when you're thinking about making sure that your child or your adult person has access to communication. Esto es lo que ustedes tienen que tener en mente cuando ustedes piensan en que su hijo o la otra persona tenga acceso a la comunicación. When people, we'll talk about this more, but when people are asking you, suggesting goals, for example, sometimes they suggest that they work on them in isolation. Otra cosa es que a lo mejor cuando ellos se están diseñando metas, están sugiriendo que ellos trabajen aislados. But we really want everyone around to understand that your person is understanding they're having an experience, and they can understand more than we think if we give them an opportunity to engage with us and communicate back and forth with us. Pero lo que nosotros queremos es que las personas estén alrededor, que ellos se mantengan alrededor de estas personas, porque ellos están teniendo una experiencia y entonces van a aprender más maneras para poderse comunicar. That's how everyone learns communication, is by being in an activity, an experience, and communicating about it then. Y así es como estas personas aprenden a comunicarse, teniendo una actividad, una experiencia y hablando acerca de esto. Many times, especially school systems, will have your persons who need augmented communication practicing it somewhere else, like in isolation in a therapy situation. And that's not how people learn to communicate. Muchas veces a las escuelas, entonces, cuando les están dando esta ayuda a las personas, les están dando una terapia, se la dan en un salón aparte, en una sala aparte. Así no es como las personas aprenden a comunicarse. So we want to start changing that. Nosotros vamos a comenzar a cambiar esto. Home life needs to include the communicator. My family showed me how I can find ways to communicate by having the opportunities in all settings. Mi familia me ha dicho que yo tengo que aprender a comunicarme en todos los entornos. Tengo que tener un comunicador. So when your person has a system, and for example, if they're using it at school or they're using it in the day program or something, or you're just now given one, you want them to be able to use it all the time at home and whatever other settings there are. Entonces, cuando a la persona se le provee un sistema, ya sea en la escuela, en un programa diurno, ellos tienen que tienen que tener la habilidad de usarlo tanto en la casa, en la escuela, en cualquier entorno. I don't know what is going on with my mouse. Sorry, I'm not figuring this out. I think it's a delay, sorry. Okay, so how do you get started? Ok, ¿cómo vamos a comenzar? It starts at home. I want to encourage you all to be really involved and know that if your child is going to learn to communicate with AAC, you need to be as involved in it as anybody else is. Entonces, esto comienza en la casa. Entonces, yo le quiero animar a todos ustedes para que ustedes se involucren. Si su hijo va a aprender a usar un AAC, ustedes también tienen que aprender a usarlo. A lot of times the school system will do just minimal communication service. But if you are working on it at home and you're getting success,
then you can go back to the school and say, oh, no, that's not how it works at home. We're actually getting all of this. You need to help. You need to do that at school too. Ahora, muchas veces ellos dan lo que es un servicio mínimo de la comunicación. Entonces, si ustedes apoyan esto en la casa y ustedes tienen éxito al usarlo en la casa, ustedes tienen que ir a la escuela y decir, no, nosotros tenemos que usarlo más. So it starts at home. Comienza en casa. I'm trying to figure out my machine. Hang on. Oh my gosh. I can't figure out which button. Darlene, may I? You could press Yeah. either the arrow to the right or the space bar or the enter, depending on your device. Yep. Tried all of those. Okay, let me let me try enter. I haven't tried that one. Nope, that's not working either. Hang on one second. Oh, see, there it goes. There's a delay. Okay, sorry. Okay, so how do you get an assessment is what I want to talk about next. Ahora, de cómo obtener una evaluación es de lo próximo que yo les quiero hablar. So if you're school age, you go to your school system. If you are adults, you're going to want to go, they're going to ask if you go to your insurance first, and you can do this through your IPP as well. Si ustedes están en la escuela, tienen que hacerlo, por supuesto, por medio del sistema escolar. Si ustedes son adultos, entonces les van a pedir que ustedes vayan con su seguro médico primero y lo pueden hacer por medio de su IPP. When you get the assessment, you're going to go to the professional and they're going to do the assessment. And you're going to want to hear from them what kind of symbols, and I'll tell you that in a second, and display are the best fit for your person. Ahora, cuando ustedes obtengan la evaluación, van a ir con el profesional y ustedes cuando los estén evaluando, ustedes van a querer escuchar, quieren saber cuáles son los símbolos y el método en que les enseñan cuál es el que mejor funciona para ustedes. So the symbols would be something like photographs are a symbol. They might say he could use photographs. Ok, a los símbolos pueden ser ya sea como símbolos o pueden ser como dibujos, fotografías. Or line drawings, that would be like this picture here, the PCS or the PEX pictures. O pueden ser dibujos con líneas, como se llama el PSS, el sistema PEX. And then some people understand written words as their symbol. So Otras personas entienden las palabras escritas como símbolos. And some people like William and Bella can use letters as well to communicate. Y hay otras personas como William y Bella que ellos usan palabras, letras para comunicarse. So you're going to want to know that. And then you're going to want to know how many symbols can be on a page. Ustedes quieren saber eso. Además, ustedes quieren saber cuántos símbolos se encuentran en una página. And the reason you want to know this is because once you know that information, if you need to, you could make up a communication system real fast at home for special occasions or something. You don't have to wait till the specialist does it. La razón por la que ustedes quieren saber esto es porque entonces ustedes van a poder diseñar su propia hoja con sus propios símbolos, como digamos para una ocasión especial. Ustedes no van a tener que esperar a que el profesional se los haga. Now, some people need support to communicate. And a lot of times, especially teachers, don't like to give that support. They say, oh, I want them to be independent. But we don't believe that's good. Muchas personas necesitan apoyo. Entonces, muchos de los maestros, ellos no quieren no quieren proporcionarles ese apoyo. Porque ellos dicen, nosotros queremos que ellos sean independientes. Pero no, eso no debe ser así. If you are a person like Bella and William, they need support to communicate. But it's an accommodation. Without that support, they can't communicate. Y si ustedes son unas personas como William y Bella, entonces van a necesitar ese apoyo, lo cual esto es una acomodación.
Waiting to change the slogan. I'm doing this very slowly so I can figure this out. There we go. Nope. Okay. Hold on. I apologize. Discúlpeme, tengo un poquito de problemas técnicos. Oh, hang on. I didn't see this last part. 1 second. I gotta move my. Okay. Know that the assessment should be done in Spanish and English if you're a Spanish speaking family. Otra cosa que ustedes deben saber que si ustedes hablan español, estas evaluaciones se tienen que hacer en español y en inglés. The other thing you want to do is you want to make sure you use it, okay? And you want to be a part of it. So you're going to be a part of choosing the vocabulary that would be included in your child's or your person's communication system. Otra cosa que ustedes deben saber es que ustedes tienen que aprender cómo usarlo. Ustedes lo tienen que usar y ustedes también se les tienen que incluir, van a ser parte de quienes escogen el vocabulario que se va a incluir. You want to get used to it yourself, okay? Because if there's a lot of pictures, it takes some practice. Ustedes también tienen que acostumbrarse al sistema, porque si hay muchos dibujos, muchas fotografías, ustedes van a necesitar practicar mucho. For example, when you're talking to the person, you use it as well. So I would, if I was saying we're going to go to the store, I would press the buttons, we go store, while I say we're going to go to the store. Ahora, cuando ustedes están hablando con esta persona, ustedes también tienen que usar el sistema. Por ejemplo, si ustedes van a ir a la tienda, tienen que oprimir los botones que diga nosotros vamos a tienda, mientras ustedes lo están diciendo al mismo tiempo. And you want to have the expectation, sorry, went away. The expectation that your person communicates, okay, that they take a turn and they say something. Y ustedes tienen que tener la expectativa de que esta persona se va a comunicar. Ellos van a esperar su turno y van a decir algo. The last thing you want to do is make sure you advocate. You want communication to happen all day. Otra cosa que ustedes tienen que tener en mente es que ustedes tienen que abogar. La comunicación tiene que suceder todo el día. So if you're in a school or your person goes to an agency for adult life, then you want to ask how are they communicating throughout their day in all the activities? Si esta persona, este niño va a la escuela o va a una agencia, ustedes tienen que preguntar cómo es que esta persona se está comunicando en todas las actividades. You don't want it to be that they're saying, oh, they have communication 2 times a week for 20 minutes. You don't want that. Ustedes no quieren que diga, oh, ellos tienen comunicación 2 veces a la semana. No, ustedes no quieren eso. And we really need to start thinking about and making sure that communication is at the top of the list of the IEP and the IPP. Ahora, otra cosa que ustedes tienen que mantener en mente es que la comunicación tiene que ser el número 1 en la lista, tanto en un IEP como en un IPP. You don't really know how your person's learning if they can't tell you if they learned, or if your person's engaging in an activity, they're not really engaging if they're not communicating back and forth with us. Ustedes tienen que saber cómo es que esta persona está aprendiendo, porque si ellos van a comenzar con una actividad, ustedes tienen que saber cómo es que ellos están aprendiendo. De lo contrario, no se lo van a poder decir. So On my mind is how much a Spanish AAC evaluation is needed. How can you measure the effect of AAC when they are testing both a new communication modality and a new language? En mente tengo cuánto se necesita una evaluación de AAC en español. ¿Cuánto se puede medir el efecto del AAC cuando ellos están haciendo pruebas tanto para una nueva modalidad de comunicación y un nuevo lenguaje?
So this means you're going to want to have your specialist really paying attention to these 2 points that William makes. Lo que entonces ustedes tienen que tener en mente es que quieren asegurarse que el profesional está prestando mucha atención a ambos puntos, los cuales William nos ha hecho notar. Are they testing or showing skills poorly because of the second language? Or is it because they don't have access to the communication? We have to figure that out. Ahora ellos están teniendo... ¡Ahí viene un carro! Ahora ellos están teniendo un puntaje bajo porque ellos no están entendiendo el lenguaje o porque no tienen acceso a la comunicación. If we presume competence, and we want you to, then the assessment should be done in Spanish. Spanish is the first language. Whatever the first language is for the non-communicator. It doesn't matter that they're saying, oh, we speak English at school. That means true, but he's been hearing Spanish, or she's been hearing Spanish all this time at home. So the Spanish is your first language. Ahora, nosotros tenemos que asumir competencias, sí, tenemos que hacerlo. Entonces, la evaluación se tiene que hacer en español, porque español es la lengua materna. Cualquiera que sea el lenguaje es para el que no se comunica. Por ejemplo, si nosotros si les dicen, oh, nosotros lo vamos a hacer en inglés, porque en la escuela se habla inglés, también tienen que recordar que español fue la primera lengua que ellos aprendieron y la que se está usando en casa. One time I had I have a client who he was in high school and he was supposed to take a Spanish class. Yo tenía un cliente que estaba en high school y que iba a tomar clases de español. And the Spanish teacher, and he's a non-speaking person, and the Spanish teacher said, oh, he can't take the Spanish class because he can't speak. La profesora dijo, esta persona era no verbal, y la maestra dijo, no, él no puede tomar esta clase de español porque él no habla. And so our response was, he doesn't speak in any language. Nuestra respuesta fue, él no habla en ningún idioma. So no, he's not going to speak in Spanish, but he can still take the Spanish class. No, él no va a hablar en español, pero él siempre puede tomar la clase en español. So my point is that the language at home needs to be evaluated just as well as English. Mi punto es que el lenguaje que se habla en casa se tiene que evaluar tanto como se evalúa el inglés. The thing about tests is that there is usually an assumption that I don't have complex thoughts. It should be safe to assume that someone giving a test is thinking about communication being more than a few vocabulary pictures on a page meeting my needs. When they are testing if I couldn't find and press pictures, they need to imagine that I can also find 26 letters and that I want the opportunity to learn how to express myself. La cosa, el asunto acerca de las pruebas es que generalmente se asume que yo no tengo pensamientos complejos y sería seguro asumir que a alguien que se le da una prueba está pensando que la comunicación es algo más que cuantos dibujos de vocabulario en una página, los cuales suplen mis necesidades. Cuando ellos están probando si yo puedo encontrar y presionar un dibujo, ellos también necesitan imaginar que yo también puedo encontrar 26 letras y que yo quiero tener la oportunidad para aprender cómo expresarme. Many AAC tests assumed I could look, find, and choose pictures on my own, not taking into account my sensory and motor difficulties. Tests always made me nervous, and I always never able to show my level of understanding or intelligence.
I was literate, yet all I was offered were pictures. Not many understood how my poor motor deficits impacted my ability to access AAC. Imagine not having the ability to let assessors know that you were smart. It is close to feeling desperate and maddening. Muchas pruebas para los dispositivos para la comunicación alternativa y de aumento asumen que yo puedo buscar, encontrar y elegir los dibujos por mi propia cuenta, sin tomar en cuenta mis dificultades sensoriales y motrices. Las pruebas siempre me ponen nerviosa y yo nunca he podido mostrar mi nivel de entendimiento o de inteligencia. Yo tengo alfabetización y aún así me ofrecen dibujos. No muchos entienden cómo es que mis déficit motores, los cuales son muy pobres, han impactado mi habilidad para tener acceso al AAC. Imagínense no poder tener la habilidad de hacerles saber a los evaluadores que yo soy inteligente. Es tan cerca como es tener un sentimiento de desesperación y enloquecedor. So what should you expect once you get an assessment? You should expect that you're going to have a communicative environment, that this person's going to be able to communicate wherever they are, and that there's going to be a reason to communicate. Sometimes I go, oh, sorry, go. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que esperar? Entonces, cuando cuando se le va a evaluar a una persona, ellos tienen que tener en un ambiente en el cual se pueden comunicar y también tienen que tener una razón para comunicarse. Sometimes I go into settings and nobody's doing anything. Nobody's learning anything. There's no reason to be talking about anything. Hay veces que voy a los diferentes entornos y nadie está haciendo nada. No hay ninguna razón para que aprendan nada. So you want to make sure your environment has something to talk about. Entonces ustedes tienen que asegurarse que el ambiente, el entorno, tiene algo de lo cual puedan hablar. You want to make sure your person always has their resource, their AAC system. Ustedes tienen que asegurarse que la persona siempre tenga el recurso o el sistema de AAC. And you want to make sure that they have whatever support they need as an accommodation. Y también se quieren asegurar que ellos tengan todos los apoyos que ellos necesitan como acomodación. And you want to expect that, oh, sorry, William, did you have this one? Yes. Did yours go, William? You should expect the communicator to choose their modality and respect our modes of communication. Ustedes deben tener la expectativa que la persona que se quiere comunicar escoja la modalidad y respeten todos los modos de comunicación. So you don't want people telling your person what they're supposed to communicate on if they pick something different, is basically what William's saying. Esto quiere decir que ustedes no le tienen que decir a la persona cómo es que se tienen que comunicar si ellos quieren usar otro método de comunicación. Es lo que William nos está tratando de decir. The point of communication services are to give the communicator the opportunity to make communication a part of their daily life. The best things someone can do are include me in the conversation, meet my motor differences by supporting me, give me time to type, let me be heard. El punto, Oh, sorry, go. El punto de los servicios de comunicación es que le tienen que dar al comunicador la oportunidad de hacer que la comunicación sea parte de la vida diaria. La mejor manera las mejores cosas que alguien puede hacer me pueden incluir en la conversación, tienen que encarar mis diferencias motrices dándome apoyo, dándome la oportunidad, dándome tiempo para que yo pueda escribir y por favor dejen que me escuchen.
I need AAC expertise on my team indefinitely. Ideally, everyone working with me should collaborate together. The ability to communicate as autonomously as possible is important, so I plan to acquire intentional motor movement should be a priority. I need providers to coach my body sometimes as I'm often anxious and dysregulated. I need to be accepted as I am. Necesito la pericia para, para un AAC en mi equipo indefinidamente. Idealmente, todas las personas que trabajan conmigo deberíamos colaborar juntos. La habilidad para comunicarme de una manera autónoma en lo más que sea posible es muy importante como un plan para adquirir movimientos motrices intencionales y esto debe ser una prioridad. Necesito que los proveedores le ayuden a mi cuerpo a veces porque yo muy a menudo me siento ansiosa y desregulada. Necesito que me acepten así como soy. Don't read all of this. I just want you to know that there is research saying and encouraging and promoting students' language in AAC be in their native language. So don't let people tell you otherwise. Ok, otra cosa es que quiero que sepan es que las investigaciones han mostrado que estos dispositivos se tienen que usar en su lengua nativa. No dejen que les digan otra cosa. So here's some examples of things that you could use for augmented communication. Aquí hay algunos ejemplos de las diferentes cosas que ustedes pueden usar como un aumento a la comunicación. Let's see if I can do this. Hang on. Permítanme. This is a whiteboard here. Ok, esta es una pizarra iluminada o una pizarra blanca. It's like you have in your kitchen or in the classroom. Es como las que ustedes ven en las cocinas, en un salón de clases. You can write on it, you can erase it, they're perfect. Some people you have to draw pictures for, and some people you can write words for, but think creatively. Aquí ustedes pueden escribir en ellas, luego lo pueden borrar. Hay algunas personas a las que se les dibuja, que dibujan dibujos, o otras que incluso ponen letras, palabras. This one over here on the right is the line drawing communication system. Lo que ven aquí a la derecha es entonces el sistema de dibujos en línea. And this would be considered usually a low-tech system. Y esto es a lo que generalmente se les considera un sistema de baja tecnología. Usually low-tech systems, you don't plug them in. Baja tecnología quiere decir que ustedes no los tienen que enchuflar a nada. Okay, and then there's the high-tech system. Y ahora tenemos un sistema de alta tecnología. Like an iPad is a high-tech system. It's more like a computer-based system. Y luego el iPad es un sistema de alta tecnología, es como un sistema de computadora. The high-tech system is this, and the iPad is the one on my pages, my example, that has voice output. So like Bella and William are using. Estos sistemas de alta tecnología son los que tienen la facultad para poder hablar lo que se le escribe, como lo que Bella y William están usando. Gotta catch up again. Oops, hang on. Okay. I'm going to give you, or give Elizabeth the PowerPoint, and she can have it sent out to you however you do that if you want, or you can write to us and we can send you a copy, however you guys do that. Yo le voy a dar a Elizabeth una copia de esta presentación. Ella se las puede compartir con ustedes. No sé cómo ella lo va a hacer. O si no, ustedes me pueden escribir directamente y nosotros se los podemos proporcionar. But this table has these, on the left here in red are the names of different communication apps for your iPad.
Aquí a mano izquierda, lo que está en las letras en rojo, está una lista de las diferentes sistemas para un iPad. And on the right, it's going to tell you if it comes in Spanish and English. Y aquí a la derecha les va a decir que si si se puede encontrar ya sea en español o en inglés. And then there's some more apps here as well. Y aquí todavía hay más aplicaciones. So there are a lot of Spanish options. No hay muchas opciones en español. And of course, the picture is the same in Spanish and English. Y por supuesto los dibujos son lo mismo, tanto en español como en inglés. But the word paired with it is what you can put into Spanish, and it will then say it in Spanish. Pero la palabra que está al adjunto, por supuesto, va a decir ahí si es en español. Make sure you check, if you get one of these, make sure you check how it sounds in Spanish, because sometimes they don't sound right. Si ustedes obtienen una de estas, asegúrense de escucharla antes, porque a veces, aunque lo digan en español, no se oye muy bien. So check that out. There are ones that sound good, but they change all the time. And so I'm not going to tell you which one that is because it might not be good anymore. You know, they're always updating them. Verifíquenlo porque siempre las están cambiando. Y a lo mejor yo les digo que se oyen bien, pero no sé lo nuevo que están sacando. Having someone who is my communication partner has been one of the best tools there is. The modality does not have to be high-tech, but it does need to have a teaching method that presumes competence. For example, you may be teaching me my colors, but you might also want to think about my likes, dislikes, or ask me what I think would happen if we mix blue and yellow. Showing me how to communicate with my AAC is how to teach. Why is that such a hard thing for people to understand? We all learn by example. Tener a alguien que es mi socio asociado en comunicación es ser una de las mejores herramientas que hay. Esta modalidad no tiene que ser de alta tecnología, pero necesita tener un método de enseñanza que asume competencia. Por ejemplo, ustedes pueden estar enseñándome los colores, pero ustedes también quieren pensar acerca de qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, o preguntarme qué es lo que yo pienso o qué sucedería si nosotros mezclamos el azul y el amarillo. Mostrarme cómo comunicarme con mi AAC es como se enseña. ¿Por qué es que es tan difícil por qué se le hace tan difícil esto de entender a las personas? Todos aprendemos con ejemplo. I need AAC expertise on my team in depth. Sorry about that. I need My favorite way to access communication is using a low-tech letterboard, as all my thoughts can be expressed with access to the alphabet. I am less likely to get anxious on low-tech versus high-tech AAC. Another favorite way to access communication is to use AAC shortcuts when typing. An example would be typing the letters M, which means I need movement, or BB, which means I need a break. My mom programs these shortcuts on my iPads. Shortcuts save a lot of time. La manera favorita que yo tengo para tener acceso a la comunicación es usar estas pizarras de baja tecnología. Así es como puedo expresar todos mis pensamientos con acceso al alfabeto. Yo de esta manera me da menos ansiedad en baja tecnología en vez de alta tecnología como lo es el AAC. Otra manera favorita de tener acceso a la comunicación es usar los atajos del AAC cuando estoy escribiendo. Un ejemplo sería escribir las letras MM, lo cual significa necesito moverme, o BB, lo que quiere decir necesito un descanso.
Mi mamá programa estos atajos en mi iPad. Los atajos ahorran mucho tiempo. I also wanted you to know that we should have said this before for you guys, but William and Bella prepared all of this. They've been preparing this for 2 weeks. So it takes them a long time to type all of this out. So it's pre-recorded and ready to present to you. Otra cosa que les quiero decir que se los debía haber dicho al inicio de esta presentación es que Bella y William, ellos prepararon todo esto. Por supuesto, lo empezaron a preparar desde hace 2 semanas porque se toma mucho tiempo escribir todo esto y entonces esto ya lo teníamos grabado, listo para presentarlo. So now tonight, all they're doing is they have everything saved and they're pressing the one button that has the thing they want to say. Ahora ellos ya tenían todo esto ya grabado, ya lo tenían listo y lo único que están haciendo es oprimiendo el botón cuando ellos quieren decir algo. So it's the most important thing is communication. Communication is more than a service, it has to be an expectation. Entonces, tenemos que hacer la comunicación una cosa muy importante, porque la comunicación es más que un servicio, es una expectativa. Don't make the exception, set the expectation. No hagan la excepción, fijen la expectativa. Por favor, sepan que lograr la comunicación es posible. No se den por vencidos. Everyone communicates and we're all worthy of communication. So don't let it be last on the list. Todos nos comunicamos. Todos somos dignos de comunicación. No dejen que les digan que dejen esto por último.